Las 7, las 6 en Canarias, hoy es Santa Natividad. No confundir con la Navidad, que es lo mismo, pero no es lo mismo. Santa Nati, para entendernos. Es el nacimiento de la Virgen María y es festivo en algunos sitios de España, concretamente en Melilla, en Asturias y en Extremadura. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. Muchas cosas que uno no sabe y hay otras cosas que uno no entiende. Y otras cosas que vislumbra, que columbra y que no le gustan. Ojo, que me parece a mí que estamos en el caso de Telefónica ante el primer gran caso de corrupción de Sánchez. Ojo a esta historia, porque cuanto más la veo, como yo empecé a hacer ya la crítica política en tiempos de Felipe González y conozco, eso le gusta decir mucho a Luis Herrero, que es muy mal hablado, conozco al pato por la cagada, dice. Bueno, conozco al pato. Sé la propensión absolutamente irresistible del PSOE por el soborno y el convoluto. Todo lo que aparece hoy, medio suelto, en la prensa, apunta a una mezcla de chantaje y corrupción por parte del régimen despótico, la dictadura islamista de Arabia Saudí, para hacerse con la empresa estratégica española. Por de pronto, ya sale la CNMV, naturalmente controlada corruptamente por el gobierno, diciendo que no hay ningún problema. Que no hay ningún problema. Y han comprado el 3% a través de Morgan Stanley sin comunicarlo como es preceptivo a la bolsa. ¿Cómo que no hay ningún problema? Si es ilegal, es expresamente ilegal. Pero ¿por qué esta velocidad en contarnos dos cosas? Primero, la zanahoria, que es que hay dos barcos que Arabia Saudí tiene sin comprar del todo, sí, pero no, retenidas, dos corbetas, puestos de trabajo, patatín, patatón y patatones. Y luego que, bueno, hay algunas excepciones que a veces se hacen en los bancos a la hora de comunicar estos movimientos en bolsa, en algunas excepciones muy raras de los bancos. Esto no, esto es claramente un engaño al mercado. Hay algunos liberales, que se llaman libertarios, son universitontitarios, que vi ayer y algunos comentarios me parecían asombrosos. Yo no sé qué piensan que es el mercado, o si piensan que un liberal básicamente es un imbécil. Vamos a ver, un liberal defiende el mercado con reglas del juego estrictas, bajo el imperio de la ley. Y si no, no hay mercado. Hay dinero, hay negocio, pero como puede tener el Chapo Guzmán, que hay dinero y hay negocio, y se sobornan jueces y políticos, el narco. Pero eso no es el mercado. La libertad de comercio no es esto. O sea, un Estado no es un club de fútbol, un Estado no es una empresa, y menos una dictadura despótica, especialmente siniestra, ferozmente enemiga de las libertades y que propaga el Islam por toda Europa. Todas las mezquitas que se han construido en Europa en el último cuarto de siglo las ha pagado Riad, los mismos que ahora se hacen con Telefónica. ¿Ustedes qué creen? ¿Que en Movistar va a haber algo que critique al Islam? Telefónica es un proveedor de contenidos. Puede serlo todavía más. Hombre, es verdad que hasta ahora Movistar parecía TV3, pero ahora será Al Jazeera. Y entonces, ¿por qué dice corrupción? Hombre, porque es evidente que el gobierno tenía que impedirlo y en lugar de impedirlo lo aplaude. ¿Cómo puede aplaudir algo que es clamorosamente ilegal? ¿Y de qué viene el susto en los medios? Pues claro, Telefónica es uno de los grandes anunciantes en España. ¿Cómo no vas a tener miedo que venga Ali Mohamed y te quite el anuncio? Pero en la vida hay que elegir. Telefónica estaba muy bien gestionada, era barata como es barato todo el IBEX. Lo comentaba ayer. El fondo que dirige Bin Salman, que es el tío al que se acusa de asesinar y descuartizar a un periodista molesto en el consulado saudí de Estambul, este fondo mueve 600.000 millones de dólares. La cotización de todo el IBEX 35 es de poco más de 300.000. Es la mitad, todo el IBEX, de lo que mueve
y va a ser más, porque están metiendo todo el dinero del petróleo, como son incapaces de producir nada, porque no han producido nada, lo que hacen es robar, mejor dicho, sobornar, comprar. El fútbol es el modelo. Ayer volvieron a elegir a un mamarracho de Qatar que dirige el PSG, que cuando estuvo en el Madrid fue eliminado por el Madrid en la famosa 14ª gloriosa, se puso a darle patadas a la puerta de donde estaba el árbitro, al Khelafi. Cuando se llevaron el Mundial a Qatar, se demostró hasta qué punto Europa está corrompida por el dinero de los petrodólares. El primer gestor, el primer corruptor de Europa fue Nicolás Sarkozy, que es el que lleva el dinero de Qatar al PSG, se inventa el PSG, que no era nada y sigue sin ser nada, más que un embeleco, donde meten dinero y dinero y dinero y se saltan continuamente el famoso fair play. ¿Pero qué fair play? Si a la hora de la verdad los clubes Estado, así llamados, o son clubes o son Estado. ¿Por qué quiso hacer Florentino la Superliga? Porque es la única manera de mantener el fútbol. Pero entre los que estaban ya comprados, por ejemplo ahora el Arsenal, el Newcastle, todos los dicen, la Premier es la mejor liga. No, la Premier es una liga donde han metido dinero a mogollón para luego meter la Liga Árabe dentro de la Champions, que es lo que ve todo el mundo, en todo el mundo del fútbol. Hay 3.000 millones de personas en el mundo que vemos el fútbol. Nos encanta el fútbol, no está basura. ¿Por qué digo que apesta a corrupción? Porque es una tradición, desde el AVE de Sevilla, que fue la primera obra de Felipe González, era tal la corrupción del gobierno de Felipe González, y estos son peores que los de aquel gobierno, que en la embajada alemana había lo que llamó entonces embajador Guido Brunner un convoluto, es decir, un paquete con dinero de soborno para el gobierno, un convoluto. Con eso compraban directamente, normalmente a los que hacen el consejillo, que eso se hace los viernes Consejo de Ministros, los jueves consejillo, donde el número 2 de cada ministerio prepara el consejo del día siguiente para que no haya sorpresas y tal y cual. Pero era tal la capacidad de corromper y de corromperse de aquel gobierno que las locomotoras las compró Francia, previo ministro tal, y el resto de los vagones Alemania. Es decir, Alstom sobornó a una parte del gobierno para las locomotoras. Y Alemania, con dinero en la propia embajada, como si esto fuera Zambia, compró otra parte del gobierno para los vagones. Dice, hombre, pero el AVE está muy bien. No, está muy bien cuando funciona, claro. Pero lo de Telefónica es evidente que es una operación del gobierno. Es evidente. ¿Por qué? Pues porque en cuanto ha salido, en lugar de molestarse, finge molestarse Yolanda Díaz. Yolanda Díaz no sabe ni lo que es Telefónica, es una lerda total. Esto es una operación de Calviño y compañía, del sector negocios de Sánchez. ¿Cuánto dinero les han dado para vulnerar la ley descaradamente? Ni se sabe. Imagínense los réditos y sobre todo que a estos tíos les da igual que están reventando el fútbol. Pues ya digo que ayer volvieron a elegir, previo pago de su importe, al Khelafi, que es un tío que debería estar fuera de cualquier sitio civilizado, porque es un cuadrúpedo más que un bípedo. Lo eligieron al frente de los clubes de fútbol europeos, un catarí. El fútbol es, sobre todo, es un deporte europeo y sudamericano. Centroamericano también, porque en México se juega mucho. Lo de Estados Unidos, esto es un embeleco también, olvídense. Pero esto de Telefónica, lo peor del asunto no es que lo hagan ilegalmente. Lo peor, como siempre, es que soborno de por medio el gobierno diga que es legal. Pero ¿cómo va a ser legal no avisar a la CNMV de que has comprado a escondidas a través de Morgan Stanley, que irán al infierno, y si hay un gobierno decente debería multarlos y echarlos del mercado? Estamos hartos de auditoras y de intermediarios que se dedican a delinquir, porque esto es delinquir, al servicio de tíos que luego compran a ministros para que digan que es legal. Pues sí, es ilegal de cabo a rabo.
además de malo, es ilegal. Pero para algunos libertarios a la violeta, aclararé que esto de que hay, pero que se preocupe el gobierno español de proteger las leyes. No, hay que preocuparse en los medios de opinión. Cuando uno opina, tiene que opinar sobre lo que está pasando. Y cuando es un caso evidente de corrupción del mercado, no de funcionamiento del mercado, de corrupción de la libertad de comercio, no de un ejercicio de la libertad de comercio, de soborno de los políticos para corromper las reglas del juego, hay que denunciarlo. No refugiarse en que, bueno, ya se sabe, en realidad el 85% de los accionistas son pequeños accionistas. No se puede decir que sea saudí. ¿Cuántos pequeños accionistas van a estar en la ejecutiva? Ya se lo digo yo a estos libertarios de todo a 100, los que quiera el gobierno. Pequeños accionistas, ninguno. Ninguno. El control lo llevaba Payete, que es una cuestión puramente técnica, con 2 referentes españoles. Bueno, hay los 3 principales accionistas, son el BBVA, BlackRock y CaixaBank. Tampoco es que el BBVA y CaixaBank sean, no sé, el capitán trueno del liberalismo, pero son empresas españolas que obedecen a criterios legales y reales del mercado español. BlackRock es la mayor inversora norteamericana. Esto es otra cosa. Esto no es una inversión. Esto es una compra de un sector estratégico fundamental en España. Tan fundamental que puede chantajear al ejército con no comprar barcos. Este es el estilo mafioso que se utiliza en el Golfo. Y dice, bueno, es que las relaciones vienen de tiempos de campechano. Claro, el del bribón. Ya digo, las monarquías del Golfo y los golfos de las monarquías. Pero ayer la Zarzuela emitió una nota diciendo que al rey, a Felipe VI, que no es su padre, no le habían notificado nada de esto. Que no tiene por costumbre el rey cobrar comisiones como su padre. De manera que estamos, creo, ante el primer gran caso de corrupción de la era Sánchez. Porque el dinero saudí, no hay más que ver el fútbol, es ilimitado. Ellos han decidido comprar Occidente para implantar el Islam, si no en esta generación, en la siguiente. Así que el soborno al opio del pueblo, que es el fútbol, por un lado, y la construcción de mezquitas por otro. La corrupción de Occidente por un lado y la yihad en las madrasas y en las mezquitas. Y en esas estamos. Pero repito, esto no tiene nada que ver con la libertad de mercado ni con el capitalismo. Esto es una operación gangsteril de unos sujetos que entienden que Occidente es sobornable y van y lo sobornan. No es la primera vez que los islamistas sobornan en España. Al obispo Don Opas lo sobornaron para que fuera a convencer a don Pelayo de que no luchara contra los moros. O sea, esto está inventado. Y ayer, en la apertura del año judicial, nadie habló de esto. Cuando es un escandalazo monumental. El Pico de Rubiales, no, el Pico de Rubiales no, el Pico de Arabia. Que eso no es pico, es violación. Esto sí que es violación. Esto es agresión comercial y violación de toda la legislación que hay en materia de OPAs, de adquisición, etc. Esto no tiene nada que ver con las reglas del juego que rigen en un mercado capitalista decente. Esto es una operación gangsteril, de gángsters de allá con gángsters de acá, instalados en el gobierno. Ni una palabra. Tampoco el señor presidente en funciones del Supremo, que se quitó el collar, debe ser que le da vergüenza, bueno, hombre con decoro, dijo cómo caen las democracias se deterioran por dentro, tal. ¿Por qué no dices la palabra amnistía? Uy, pues como no dijeron la palabra telefónica, repito, amnistía es el golpe de Estado de Sánchez. Telefónica es el primer gran acto de corrupción del gobierno Sánchez. Monumental, monumental.
El aperitivo fue Indra. El primer gran plato es Telefónica. Y algunos sin enterarse. Buenos días, Federico. Son los dos grandes temas del día. Ese acto de apertura del año judicial que evidenció el estado calamitoso en el que se encuentra el Poder Judicial. Ninguna referencia a la amnistía planteada por Puigdemont ni a los magistrados, jueces y fiscales que durante años se han dedicado a la causa abierta tras el golpe del 17. En las palabras del presidente del Tribunal Supremo en funciones, Francisco Marín Catalán, muchos han querido ver una referencia a los riesgos para el sistema democrático, para ese sistema democrático que suponen los ataques al Poder Judicial. La eliminación de los delitos de sedición y malversación y el boquete irreparable que se abre en el Estado de Derecho, así como la situación del Consejo General del Poder Judicial, centraron también los tradicionales corrillos de los presentes en el acto presidido por el Rey. Desde la Asociación Profesional de la Magistratura se alerta del riesgo que corre nuestra democracia. Coincide en la advertencia la Asociación de Fiscales, que excluye con rotundidad la amnistía del marco constitucional. Escuchamos a María Jesús del Barco y a Cristina Dexeus junto al presidente Francisco Marín. La democracia ya no muere necesariamente por un acto violento o dramático, esto es, con un golpe militar o una revolución, sino con un lamento prolongado. El lento y progresivo debilitamiento de las instituciones esenciales, como son el Poder Judicial y la prensa, y la erosión global de las normas políticas tradicionales. A mí, particularmente, como juez, me preocupan y son las amenazas al Estado de Derecho, porque sucumbir o ceder a determinadas exigencias pues pueden suponer cercenar la democracia de este país. Y el Estado de Derecho tiene una única finalidad, es el imperio de la ley y la división de poderes, es para proteger a los más débiles. Consideramos que no está prevista precisamente porque la Constitución lo que crea o lo que constituye es un Estado democrático en el que la amnistía es impensable. La amnistía que se dictó con la ley del 77 y se agotó en su propia implementación, lo fue para facilitar el tránsito de un régimen autoritario a un régimen democrático. Y se agotó ahí. Y ahora sería para facilitar la transición de un régimen democrático a una pluralidad de republiquetas despóticas, tiránicas, de dictaduras racistas, xenófobas, ladronas y corruptas hasta el tuétano, que es a lo que vamos. Señor Marín, además del lamento prolongado por las democracias, podría haber dicho solo una palabra: amnistía. Es más, si el señor Marín dice no es legal la amnistía, que lo ha dicho Felipe González, lo ha dicho hasta Alfonso Guerra, que son los que asaltaron el Poder Judicial en el 85, no crean ustedes. Ahora, claro, ven el resultado último y como ya no están en el poder, pues dicen, pero hombre, es que esto se carga el régimen. Claro, empezasteis vosotros. Pero claro, estos lo rematan. O sea, que ellos lo hirieron, estos lo matan. De la amnistía no se recupera el régimen del 78, que es lo que siempre ha querido Pablo Iglesias, los de Podemos, los comunistas. No aquellos que hicieron la transición, no, estos. Los etarras, los podemitas, la gentuza bolivariana, todos los que viven del cártel de Puebla, es decir, del narco, de la corrupción. Porque hoy comunismo y corrupción van de la mano. O sea, Caracas, Colombia, Zapatero, el cártel de Puebla, son lo mismo. Aquí Garzón, Dolores Delgado, Álvaro García Ortiz es el narco. El caso Rubiales, con el que dicen que están tapando esto. No lo están tapando. Lo están explicando. Lo que pasa es que hay algunos, y hay también, antes citaba, veo mucho YouTube, más que nada porque está menos corrompido que la prensa escrita. Es que algunos dicen yo no sé quién es Rubiales. Pues chico, antes de hablar de Rubiales, entérate. A mí es que no me gusta el fútbol y no sé quién es Rubiales, pero no, antes del pero, entérate. Yo hablo de la corrupción del gobierno socialista porque estoy harto de escribir libros sobre la corrupción del gobierno socialista, de Felipe González y de Zapatero. Todo empezó con Felipe González. Y como conozco al Pato y conozco sus deyecciones, esto apesta a corrupción. Cuando el poder es absoluto, la corrupción es absoluta y total. Y hemos entrado ya en un proceso de demolición de la democracia española y, por supuesto, de corrupción de todas las instituciones. Esto se vende al por menor, al por mayor y al detalle. Todo.
Detrás de Telefónica vendrán bancos y bancas, vendrán empresas y empresos, ya lo verán. ¿Y todo cómo? Por el mismo mecanismo. Palo, zanahoria y soborno. Palo, zanahoria y soborno. Hoy dicen, ay, es que España podría perder contratos estratégicos. Los contratos se hacen porque convienen a dos partes. No es que esté perdiendo dinero por comprar 2 corbetas, que España hace muy bien. La quiere comprar, las compra, y si no, no las compra. Pero este tipo de chantaje típico de aquellas zonas es inaceptable. Salvo que esté sobornado el que lo tiene que aceptar. Y estamos absolutamente en eso. Mientras, el golpe continúa. Yolanda estaba al lado. Vieron 4 tíos, ¿no? Cuando Yolanda invadió el espacio rubialesco, cuando la Rubiales del gobierno invadió el espacio de Cocomocho, llevaba al lado a Sens, que es el ideólogo del golpe comunistoide, que debería haber sido juzgado y condenado por su participación en el golpe de Estado, y otro tío. Pues ese tío es Comín, que está igual de fugado que Cocomocho. Bueno, pues ahí estaba. Yolanda estaba con Comín y manifestaban esa identidad, esa identificación, pues lo mismo que Pablo Iglesias en la Ricotaberna con la ETA. Podían haber llegado antes Felipe González y Alfonso Guerra a darse cuenta de dónde estamos. Repito, la identificación del gobierno de izquierdas con la ETA o con... Bueno, en este caso con el golpe de Estado, Yolanda y Comín. Mira, ¿cómo está? Solo he podido llegué al final. Llegué. So, Yolanda, just to say goodbye, thank you so much. Thank you very much. Hazles una buena foto. Are you going to compliment her? Presidente, ¿en qué basa su optimismo con el acuerdo? ¿Ha venido Toni Comín a comentarle alguna cosa al respecto de su reunión? Hemos visto que ha venido el señor Comín. ¿Ha venido a comentarle alguna cuestión relacionada con la reunión del lunes? ¿Vamos a poder hablar con usted de aquí a 2 meses? Hacer los besos de chupón de las abuelas, de antaño. Ahora las abuelas son más jóvenes y se dedican a cuidar a los nietos porque los padres están trabajando, pero en fin, pocos niños que nacen en España. Bueno, vamos con esta operación. De verdad que vale la pena seguir los medios de comunicación para ver los que están ensobrados, como dicen en Argentina, es decir, los que tienen el sobre. Porque algunos son escandalosamente corruptos y escandalosamente falsarios. Pero, repito, cuando hay un poder despótico, la corrupción es absoluta. Porque para eso es el poder despótico. Y por segundo día consecutivo, el Gobierno llama a la calma ante la operación de compra del 9,9% de Telefónica por parte del grupo Saudi Telecom. Varios medios alertan de las consecuencias que tendría este fracaso en la operación. En la actualidad, según un documento interno de la Oficina Económica y Comercial de Riad, que ha sido filtrado a algunos medios de comunicación, España y Arabia se juegan, dicen, 8.000 millones en intercambios comerciales. En la reunión mantenida con Payete, los máximos responsables de Saudi Telecom han pedido el plan estratégico de la compañía hasta el año 26, las perspectivas de futuro y las inversiones en inteligencia cognitiva. Tal y como ha confirmado el ministro de Exteriores en funciones, José Manuel Álvarez, el Gobierno no tiene prevista ninguna reunión con Arabia Saudí. La Casa Real tuvo que desmentir que hubiese sido informada de antemano de la operación. Desde el año 1992, la ley exige autorización para comprar más del 5% de las empresas vinculadas a defensa y Telefónica lo está. La última vez que lo hizo fue en la entrada del fondo británico Amber Capital en Indra. Escuchamos al ministro José Luis Escrivá. Oiga, qué bien que existan inversores tan importantes como son los fondos soberanos en el mundo, son probablemente los inversores institucionales más importantes que existen en el mundo, son los fondos soberanos, y el fondo soberano saudí pues es uno de los más importantes, lógicamente, que apuesten por España y apuesten por empresas españolas. Esa es la primera observación que me sale. La otra que te sale es que te saldrá el dinero por el bolsillo o la estupidez por la cabeza. ¿Pero tú qué dices? Que ilegalmente compren empresas españolas estratégicas ligadas a defensa. Es exactamente lo mismo que si Mohamed VI, en Marruecos, comprara Telefónica. ¿Pero va a comprar Marruecos Telefónica? Pues lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre Rabat y Riad? Que Marruecos es mucho mejor que Arabia Saudí. Aquello es una dictadura despótica, caníbal, monstruosa para las mujeres.
ha destruido, está destruyendo el fútbol europeo. Ya sé que hay gente que no le importa y que no entiende qué es esto del fútbol. Pues es muy importante. Esto es como comprar el Vaticano. Decían los comunistas de antaño que la religión era el opio del pueblo. Pues el opio de ahora es el fútbol. Y han comprado, no solamente han comprado la Iglesia, han comprado al Papa, a los cardenales, a los obispos, porque están en oferta. ¿Cómo que es estupendo? ¿Pero cómo que es estupendo? O sea, los millonarios españoles, Zara, Mercadona, son asquerosos, repugnantes, ladrones, se forran, etcétera. Y en cambio los millonarios árabes que vienen con el soborno por delante, esos son maravillosos. ¡Qué bien!, ¿no? ¡Qué bien! O sea, Mancio Ortega, qué mal. El Jamalají qué bien, ¿no? El Bin Salman, con un periodista asesinado y descuartizado, estupendo. O sea, Juan Roch no. Pero el descuartizador de Riad, bien, ¿no? Esta es la corrupción del PSOE. Esta es. En fin, legalitas. Legalitas, Federico, esto es un mensaje para los jubilados, aquellas personas que tienen ya cierta edad y que quizá en el pasado hicieron aportaciones a las antiguas mutuas, a las mutualidades, y que no les devolvieron el IRPF como era y estaba previsto. Bueno, pues lo pueden reclamar y los expertos de Legalitas le pueden ayudar a hacerlo. Pueden recuperar hasta 3.000 euros, que esto, bueno, pues no es moco de pavo. Legalitas, 900-100-665, 900-100-665. Y por ser oyente de radio, Federico, te ahorras el primer mes del primer año. No está nada mal, ¿eh? No, bueno, nos conectamos con el planeta con Iberia. Vuela, vuela. El encanto de Lisboa junto al río Tajo o la luminosidad de París. Todo es posible. Europa desde solo 29 euros por trayecto. Reserva tu vuelo en iberia.com o en tu agencia de viajes hasta el 21 de septiembre y vuela, vuela. Iberia, cada día es el primer día. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Sergio Heras, vamos a recordar UNIT porque todo esto que les contamos y que solo les contamos nosotros, porque unos no se atreven o simplemente no saben, es porque no saben comunicar. Primero enterarse de las cosas y luego contarlas. Pero les enseñamos. Y para eso está en marcha el máster en periodismo digital, radio y televisión creado por UNIT y Libertad Digital, con clases presenciales en aulas multimedia en la zona del Viso de Madrid, con formación técnica y prácticas reales garantizadas en las instalaciones del grupo de Libertad Digital y con los mejores comunicadores. Está abierto el plazo de inscripción para este mes, para septiembre, y puedes consultar los detalles en unit.edu.es o llamar al 91 060 4413. 91 060 4413. Bueno, vamos ahora con una de las figuras habituales de la República de los Tontos. Una tía que se gastó el dinero público, una jotía, como decía jotía, para demandarme a mí por haber dicho que era analfabeta funcional. No sabe ni siquiera lo que significa analfabeta funcional, pero se gastó el dinero público a ver si así me amedrentaba, claro. No conocen a los de Teruel. Bueno, a los de Teruel que no nos vendemos, porque otros se venden, pero al por mayor como en todas partes. Bueno, Irene Montero, claro. Pues Irene Montero es que lo tiene todo. O sea, es imposible hacer más daño y ser más obtusa, más limitada, más cercana a la nada en su actividad cerebral. Primero vamos con los crímenes y delitos que su actividad legiferante ha procurado. La gestión de Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad sigue en el centro de la polémica. Según datos de la memoria anual de la Fiscalía recogidos en Libertad Digital, en el año 2022 se cerró con más de 1.300 secuestros parentales, lo que supone un 5% más que el año anterior. El dato se suma a los más de 100 violadores y pederastas que han quedado en libertad por la ley del solo sí es sí y los más de 1.000 a los que le han rebajado las condenas. Además, desde que Montero está en igualdad, casi 200 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Bueno, esta es la parte criminal. Cualquiera tendría que haber dimitido. Pues no, señor. No, señor. La quieren volver a hacer lo que ya es, porque sigue siendo ministra. Este gobierno delictivo y delictuoso en funciones, y se sabe lo que durará. Bueno, puede durar hasta, si no hay investidura, pues elecciones a final de enero, en principio. Pero mientras tanto, no para. O sea, pam y patapam,
no dejan de producir cosas a cual más ridícula. Mientras el Ministerio ha lanzado la app Me Toca, con la que pretende contabilizar cuánto tiempo dedica cada miembro de la familia a las tareas del hogar para que el peso no recaiga mayoritariamente en las mujeres. La aplicación ha costado casi 212.000 euros. La vuelta de Irene Montero tras el verano coincide con la petición de Belarra Sánchez para que la mantenga en igualdad si logra formar gobierno. Desde Sumar, la portavoz Marta Lois frena esos intentos. En el centro de las negociaciones con el gobierno ahora mismo no toca hablar de personas, no toca hablar de la señora Montero, pero de ninguna otra persona. Toca hablar de contenidos y negociar, como siempre ha hecho Sumar, nuestros compromisos y nuestra agenda social para una legislatura que necesitamos un gobierno progresista cuanto antes. No usan más que el verbo tocar. Tocar. Y tocar. Y toquetear. También llamado sobar. O sea, nunca el sobeteo ha alcanzado un nivel de ejercicio tan extremo como con la vicepresidenta Díaz, del que esta es emanación, digamos, noseonómica. Vamos, que es la nena de compañía para hacer la propaganda. Siempre se traen a sus íntimas. Y luego, como decía la banda de la Jotía, decía, hay que darle mucho cariño a Irene. Eso está grabado. Hay que darle cariño, le llevan una tarta de chocolate. Y venga, vamos a soltar violadores. Y venga, pederastas. Y venga, más violaciones. Y más violencia contra las mujeres. ¿Qué hace falta? Pues más dinero para el ministerio. Y dice, hombre, pero si lo que produce es más violencia, ¿cómo le vamos a dar más dinero? Hombre, porque nos lo llevamos y tenemos que colocarnos todas. Y todes y algún todo que hay por ahí. Bueno, dodo más bien. Bueno, una cosa que se le ha escapado a la Fiscalía, si estos datos lo da la Fiscalía, es que la realidad es mucho peor. Esto está pasando en toda Europa. Ayer vi un documental sobre Suecia. Hay más de 50 zonas de Suecia, sobre todo Estocolmo, donde hace años que ya ni entra la policía, dominada por bandas. Todas las bandas tienen menores que se dedican ya a asesinar. Lo último que han cogido, la última que cogieron es la jefa de una banda, que es una chica de 16 años. Y, hombre, sueca será imponente, sí, 16 años, será imponente. Pero 16 años, que había puesto una bomba en una sucursal bancaria, me parece. O sea, bandas ya de menores, dirigidas por menores. Al modo de las maras. Bueno, pues en España no estamos al nivel de Francia o Suecia, que son realmente ya estados fallidos, donde realmente la policía hace años que ha decidido no entrar, como Bélgica, que es el peor de los estados europeos, más que fallido, otra cosa que no digo, donde el barrio de Molenbeek es simplemente un vivero de terroristas que van a matar a París. Los belgas van a perseguir la pederastia, se quedan sin gobierno a lo mejor. Ya pasó una vez. Bueno, pero estos datos son fundamentales. Esto es fundamental. Y muchos, sí, y en esto tenía razón Vox, son menas. Muchos son menas. En Suecia, en Francia, en España menos. Pero llegaremos a esa situación. La Fiscalía también apunta en su última memoria a una explosión delictiva entre menores, con 101 causas por homicidio o tentativa en la que ellos estaban implicados. Destaca también el aumento de armas blancas y el de agresiones sexuales. 974 se produjeron el año pasado frente a las 688 de 2021, un 48% más. El informe apunta a la ruralidad como factor sociológico clave al que concentrarse, según sus datos, más conductas patriarcales. Sin embargo, elude hablar de etnias o de nacionalidades. Esto pese a que la mayor incautación de armas blancas es entre bandas latinas, o pese a que los 20 detenidos por 8 agresiones en Badalona estos meses eran de etnia gitana. Bueno, la Fiscalía es una porquería. Y esto, en fin, es una rima inevitable. ¿Cómo que la ruralidad? En España no existe la ruralidad. No existe la ruralidad. No existe la España rural. Todo el mundo ve las mismas televisiones. Todo el mundo tiene las mismas aplicaciones, todo el mundo ve la misma basura política y el porno es idéntico. Bueno, en ETV ya directamente te ponen el porno que ven los niños menores que ven el porno. Venga, hay que subir la audiencia como sea, porque lo que es con el euskera... Hombre, si el euskera habla poco
y es porno gimiente, pues a lo mejor sube la audiencia. Pero ¿cómo que ruralidad? ¿Qué concepto es ese de ruralidad? ¿Badalona es rural? ¿La periferia de una gran ciudad es rural? ¿Pero qué va a ser rural? Son mamarrachadas para tapar. No quieren decir que son de etnias o de grupos nacionales donde la mujer está tratada pues como en Riad, como un ser humano de segundo nivel o de tercero. Allí antaño las vendían por 7 cabras, que era el valor básico, algunas llegaban a 12, y en todo caso son menores de edad y las usan para lo que los usan. Pero no lo pueden decir. Uy, ¿cómo van a decir? ¿Cómo vamos a decir que son gitanos? ¿Cómo vamos a decir que son ecuatorianos o lo que sea? Hoy no, pero las víctimas, las manadas, que esto sí que son manadas, ni uno, viven de eso. Bueno, ayer el rey, que le toca aguantar de todo, sacando una nota diciendo, oye, que de este rollo corrupto de comprar Telefónica, a mí no me habían dicho nada. Bueno, pues ayer en Navarra. Los reyes asisten en Pamplona a la celebración del 6º centenario del privilegio de la Unión. Los monarcas han sido invitados por la alcaldesa Cristina Ibarrola de UPN, que hoy en El Mundo planta cara a la oposición que intentó frenar la presencia de la Casa Real en el acto. Fue Geroa Bay, la marca del PNV en Navarra, la que más empeño puso en evitar la visita, coincidiendo con la reclamación del reconocimiento de la plurinacionalidad. En el Pleno Municipal, García Danero aplaudía la presencia. Es que son el símbolo de la unidad y estamos celebrando una cosa que contentos que se unieron allá hace 600 años, claro, y luego otros y se formó España hace ya varios siglos. Y los que representan esa unión son los reyes, por eso a ustedes les caen tan mal, por eso no los quieren y por nosotros sí los queremos. Bueno, vamos por último con Medina Cantalejo, que canta de lejos. Este tío ha sido señalado en el auto del juez Aguirre de Barcelona como un mentiroso probado que dijo, como siguen diciendo los fotos de la COPE y los blanqueadores de la corrupción de Rubiales, que no pintaba nada y lleva 20 años colocando. Es más, los Negreiras siguen mandando en el bar. Le pregunten a Clos Gómez y sucesores. La corrupción arbitral es, como dice el juez, sistémica. Y mejor representante de la corrupción arbitral que Cantalejo, difícil encontrarlo. No hay más que verlo. Parece el tío de Rubiales que se lo llevó de juerga por primera vez. Tú lo ves y dices, uy, qué costumbres. Pues ante el juez, ahora se ha sabido, teníamos filtraciones, pero ahora se ha sabido más. El presidente del Comité Técnico de Árbitros, Medina Cantalejo, ha justificado en sede judicial llamar rata a un colegiado por haber filtrado información. Tal y como les cuenta Libertad Digital, el jefe de los árbitros se refiere al audio que envió a Estrada Fernández, el colegiado que presentó una querella por el caso Negreira, insultándole, y argumenta que filtró el enlace de una reunión privada a un periodista. Escuchamos la declaración. Cuando se detecta que hay un periodista infiltrado dentro de la sala, se suspende la reunión. Y lo que se dice ahí es que cuando alguien dentro de un colectivo tan vilipendiado como el nuestro filtra a personas de medio de comunicación para que esto salga a la luz pública, esa es la opinión que tenemos. Y por supuesto, dijimos, hay un deber de confidencialidad en los contratos de los árbitros. Y sacar esto fuera ha sido de lo peor. ¿Cómo que confidencialidad? Eso es la mafia. Habla la camorra del pito. Que estos son los árbitros en España, la camorra del pito. Dice, bueno, pero habrá decentes que lo demuestren. Los que han echado, Brito Arceo es una de las víctimas, porque últimamente van saliendo aquellos que fueron machacados por Negreira, Cantalejo y antes Japón, Sánchez Arminio, todos de Villar y del Villarato, que es un mecanismo de corrupción por el cual a los árbitros se les paga o no, según le piten al Barça, que es el que pone el dinero, ascendiéndolos o descendiéndolos. La diferencia es de 100.000 euros a 300.000, hasta 450.000 si llegan a internacionales. Casi nada lo del ojo y lo llevaba en la mano. Y va diciendo, es que claro, que filtren, es que entre nosotros, ¿quiénes sois vosotros? ¿Qué mafia sois vosotros? Pero vosotros no sois públicos, no sois empleados públicos.
La Federación es una entidad privada, pero con funciones públicas. Sois empleados públicos. Sois bultos sospechosos, como decía García, que sin embargo nunca atacó a Villar, base de la corrupción, pero se acabó condenado. Con Blatter y Platini se han vendido la FIFA y la UEFA, han vendido el Mundial, han vendido la Premier y están vendiendo la Liga. El Barça lo han vendido. Se lo han robado a los socios y los socios diciendo qué bien. Qué gentuza. En fin, nos vamos a la prensa económica con CaixaBank. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Luis Fernando Quintero, muy buenos días. ¿Qué tal, Vamos Federico? con Buenos este días. caso que yo veo barrunto, lo vuelo, los conozco, los veo robar desde los años 80 que llegaron al poder. Si es que es un modus operandi y es un modus vivendi y enriqueciendi y tan vivendi. También vivendi, efectivamente. Bueno, veo en Expansión, dice que le pide información a Payete. Yo espero que lo devuelvan con vida de Arabia. Claro, se la tendrán que pedir ahora porque no lo hicieron antes. Exactamente, porque se ha hecho ilegalmente. Bueno, lo que vemos ahora mismo en Expansión es que la compañía de Arabia Saudí de telecomunicaciones, recordemos, líder en todas las comunicaciones en Oriente Próximo, Sí. no sé, hermanos musulmanes... Todo. Qatar, de corrupción futbolística... Bueno, pues el líder de las comunicaciones... Yihad... El comprador, en este caso, está pidiendo información a Payete, que, como sabemos, ayer estaba en Riad que para reunirse. Tienen perfectamente porque tenían el 4,9, toda la información ya la tenían. Esto simplemente es un gesto de agresión. Bueno, y que en las compliance, las due diligence que han tenido que hacer, esa información estaba. Bueno, pues ha pedido el plan estratégico de Telefónica, que la verdad que con entrar en la propia web de Telefónica ya lo tendrían. Es público y notorio. Se anuncia cada año. Exactamente. Bueno, pues esto es lo que nos cuenta el diario Expansión. En El Economista, ojo, España firmó con Arabia en 2006 un acuerdo para proteger la inversión mutua. Fue Zapatero quien lo hizo, lo cuenta El Economista hoy, y incluía ese acuerdo la compra-venta de acciones de empresas de los distintos países. Es decir que ya empezó... PSOE, si es el PSOE, lo llevan en los genes, es como lo de las putas y la coca, rascas y sale siempre lo mismo. Yo no sé por qué, pero es así. Bueno, y tiene gracia lo de 5 días, que no sabe, quiere que Morgan Stanley compre el periódico, o por lo menos que les ayude. Que tienes aquí mano. Oye, que estamos en venta desde hace 15 años y nadie nos hace caso. Sí, pues Prisa es otra cosa para analizar. Bueno, Prisa es Indra, Amber Capital, que por cierto vive en el extranjero, no paga impuestos, pero al Gugurrian a este no le insultan como a Mancio Ortega. No, Gugurrian es el hombre de los negocios. Es el hombre de Barroso y por tanto de Sánchez. Morgan Stanley en 5 días cuenta que arma el megacrédito de STC en Telefónica sin la banca española. Hombre, claro, es que en Telefónica ya estaban el BBVA y CaixaBank, 2 de los 3 grandes bancos. Como es contra ellos... Y luego dice, no, esto es amigable. Amigables estos. ¿Tú has visto al Khelafi cuando ha vuelto a comprar los votos para que lo reelijan? He visto a Escrivá. ¡Qué bien! Fondo, uno de los mayores del mundo. Hemos de ver una rueda de prensa en la que Calviño le diga, como Yolanda, José Luis, ayúdame a explicar por qué esto de que nos quiten la primera empresa estratégica española es bueno. ¿Por qué un fondo soberano de Noruega se va de la deuda española y resulta que lo que viene son los fondos árabes de dictaduras? La dictadura islamistas. Criminal que dirige el fondo, un tío acusado de asesinar y descuartizar a un periodista molesto. Bueno, ese es el resumen. Movistar, de TV3 a Al Jazeera. Eso es lo que quieren. Si la oposición se pone seria, se lo carga esto en 10 minutos. Pero en la oposición, luego hablaremos de la oposición. Por cierto, ya aclaramos, toda la capitalización ahora del IBEX son 600.000 millones. Que es lo que tiene el fondo de Ben Salman. Exacto. Bin Salman se llama el descuartizador de Riad. Milloncejo arriba, milloncejo abajo. Sí, por ahí andan. Pero los fondos decentes, que son los de pensiones de Australia, por ejemplo, el que quiso entrar, Naturgy, etcétera, esos se están yendo de la deuda. ¿Por qué? Pues porque no es fiable. En fin,
vamos a las noticias de cercanía y luego volvemos. Pero atención a esta cuestión que es esencial. La corrupción política de la auténtica dictadura que establece Sánchez contra la ley acarrea una inmensa corrupción. Porque cuando un poder político es impune, la corrupción económica es total. Ya hemos empezado.